Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a este programa 8 Magazine, miércoles 19 de marzo. Felicidades a todos los papás, también a todos los Josés, Pepes. Desde aquí les mandamos una felicitación enorme y un fuerte abrazo. Nosotros comenzamos este programa con mucho que contarles, además muchos planes y muchas actividades culturales de cara a los próximos días que les tenemos que ofrecer. Por ejemplo, ese Festival Internacional de Oralidad. Estar aquí su organizadora Charo Jaular, ya saben, esa narradora zamorana muy conocida por todos y que siempre trabaja muchísimo durante todo el año para traernos una nueva edición de este festival. Además, viene muy bien acompañada con una narradora internacional. Llega desde Perú Jennifer Díaz para contarnos también cómo vive la cultura, cómo vive sobre todo en Perú esa narración. Nos darán todos los detalles de las actividades que comenzaron ayer martes y se extenderán hasta el próximo 10 de abril. Ustedes pueden llenar los teatros, la biblioteca, el Museo Etnográfico, todo para disfrutar de la narración y de la oralidad. Además, también hablaremos de la danza del paloteo. Ya saben que en diferentes municipios y localidades de la provincia tienen una gran tradición y unas raíces muy arraigadas, sobre todo a esta danza del paloteo. Pero bien, desde el Consorcio de Fomento Musical de Zamora, este domingo se lleva a cabo un curso para enseñarnos, para acercarnos a esta danza y para saber también un poquito de esa coordinación que vamos a necesitar para aprender este paloteo. Así que nos acompañará el gerente Pablo Madrid y también el profesor Mario para contarnos todos los detalles y también para iniciarnos un poquito en esta tradición y en esta danza. Y además hablaremos de botánica con una bióloga, con una divulgadora también de botánica que es zamorana. Sí, vive en la diáspora como muchos zamoranos, pero a través de una página web, Verdópolis, realiza talleres y nos acerca al mundo de la naturaleza. Ella está enamorada de la naturaleza y hoy vamos a desterrar ese mito de «se me mueren las plantas, no sé cuidar plantas». No, tenemos que acercarnos, tenemos que conocernos porque todos podemos cuidar muy bien a las plantas. Hablaremos con Alba Núñez para que nos cuente todos los detalles y también nos acercaremos a las matemáticas y a muchísimas más cosas que queremos mostrarles hoy aquí hasta las 6:05 en 8 Magazine. Pero antes llega el momento de disfrutar del suplemento y queremos echar la vista atrás, precisamente 5 años atrás, cuando comenzábamos a vivir ese momento tan caótico, tan traumático que nos cambió la vida a todos, a todo el mundo. Hoy recordamos esos 5 años que se cumplían hace unos días de la pandemia, ese COVID que nos cambió y nos truncó la vida a todos nosotros. En estos días se cumplen 5 años de la declaración del estado de alarma en España. Hace exactamente 5 años esta calle de Santa Clara estaría completamente vacía, los comercios cerrados y prácticamente todos nosotros encerrados en casa intentando contener el coronavirus. Fueron días, semanas, meses muy complicados. La pandemia se llevó por delante la vida de 1.622 personas en la provincia de Zamora. Hoy queremos que recuerden con nosotros cómo fueron esos primeros meses de la pandemia en la provincia de Zamora. El 14 de marzo se anunciaba la entrada de todo el país en estado de alarma, algo que se hacía efectivo al día siguiente, domingo 15 de marzo, un día marcado ya en la historia. Tardaremos semanas. Va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. Eso es seguro, con unidad, con responsabilidad y con disciplina social. La crisis sanitaria del coronavirus nacía en China y se expandía rápidamente por otros países de Asia y de Europa en su fase inicial. Italia y poco después España fueron duramente golpeadas. En ese 15 de marzo, la provincia de Zamora, como el resto del país, entraba en confinamiento, algo desconocido hasta el momento.
Esa primera fase del estado de alarma duraría inicialmente 15 días y nos dejaría imágenes sobrecogedoras. Calles vacías, colegios sin alumnos, oficinas sin trabajadores, parques cerrados. Solo podían salir a la calle las personas que por su trabajo fueran esenciales. El resto, una provincia prácticamente al completo, cerraba totalmente las puertas de sus hogares en un duro confinamiento. Cuando llegó el decreto del estado de alarma, Zamora ya contaba con una decena de casos confirmados y hospitalizados por COVID-19. El primero de ellos se producía el 10 de marzo. Puede haber 2 personas hospitalizadas en este momento en la UCI, uno en Zamora y otro en el Lugo. Buenas tardes. Pues ayer se confirmó el primer caso de coronavirus aquí en Zamora y fue precisamente en la localidad donde nos encontramos, en Montamarta. Se trata de un varón de 71 años que venía de un viaje del Inserso. Los casos comenzaron a sumarse poco a poco, día a día, un goteo constante de casos nuevos que se convertirían en una lista insufrible. Apenas una semana después, el 18 de marzo, se confirmaba el primer fallecimiento por COVID-19 en Zamora. Una mujer de 87 años de Fermoselle es la primera fallecida por coronavirus en Zamora. Estaba ingresada en el hospital provincial y dio positivo en las pruebas el sábado. Ha muerto esta madrugada en una jornada en la que la Consejería de Sanidad ha confirmado el repunte que se temía en los casos positivos en nuestra provincia. Ya son 26, lo que supone 10 pacientes más que ayer. Pero lo cierto es que esto va a seguir creciendo y va a seguir creciendo en todas las provincias. Y esto va a ser así y tenemos que estar preparados para ellos y nos tenemos que proteger lo suficiente para que esto se extienda lo menos posible. El 19 de marzo, un rayo de esperanza. El complejo hospitalario de Zamora daba el alta al primer paciente curado de COVID-19 en la provincia, el primero de muchos. El decreto del estado de alarma produjo inmediatamente decenas de reacciones sanitarias, económicas y sociales. El complejo hospitalario de Zamora cambiaba completamente para adecuarse a esta crisis sanitaria. Ampliación de la UCI, circuitos COVID y la necesidad de mucha seguridad, mucha de la cual llegó demasiado tarde. Mascarillas, guantes y EPIs se convirtieron en un bien necesario y escaso, muy escaso. Las residencias de ancianos también reaccionaban al ser sus usuarios los más débiles frente al virus. Se prohibían las visitas y se aislaba a los sospechosos. Todo también, sobre todo en las fases iniciales, con escasez de materiales de protección. Y Portugal cerraba sus fronteras con España. A partir de las 12 de la noche entraba en funcionamiento ese cierre de fronteras. Nos encontramos en Quintanilla. Es el único paso fronterizo que está habilitado aquí en la provincia de Zamora. Durante todo el día, agentes tanto portugueses como españoles realizan exhaustivos controles a todos aquellos que quieren cruzar la frontera, tanto hacia España como hacia Portugal. Recordamos que solo están exentos aquellos de nacionalidad española, los residentes en nuestro país o también los que viajan por trabajo, como son los camioneros. En Zamora cerraba todo, bares, pequeño comercio, museos, bibliotecas, solo se podía salir a hacer la compra. Nos empezábamos a acostumbrar al lavado frecuente de manos, aprendimos qué es la distancia social y cómo debemos respetarla, a ponernos y a quitarnos los guantes y mascarillas y a tener un extremo cuidado si teníamos que salir de casa. Pero el virus seguía extendiéndose en estos primeros días de confinamiento. Las cifras no dejaban de crecer. El número de fallecidos por coronavirus en nuestra provincia asciende ya a 6 y 100 personas han dado positivo en los test
realizados en Zamora. Son los últimos datos de la Junta. 49 de esos enfermos están ingresados en el hospital y 10 en la unidad de cuidados intensivos. Un día más sigue creciendo y un elevado aumento del número de casos positivos en Zamora por el COVID-19. En las últimas 24 horas se han confirmado 42 casos nuevos que dejan una cifra global de positivos en 572. Desde ayer también hay que lamentar 4 nuevos fallecimientos, son ya 61. Comenzamos, como hacemos siempre, con la última hora, con los datos del COVID-19 en nuestra provincia. Hoy les tenemos que contar que continúa subiendo de manera moderada el número de positivos del COVID-19, 9 más en las últimas 24 horas. Por tanto, hasta el día de hoy se han registrado 626 casos en Zamora. Por otra parte, los datos muestran un nuevo fallecido por coronavirus. En total suman 67. Y se redoblaban esfuerzos. Cuerpos y fuerzas de seguridad locales y nacionales comenzaban con la desinfección de calles y zonas más sensibles como farmacias o residencias. Nos acostumbramos a ver al ejército en las calles de Zamora. De hecho, a veces solo se veía al ejército. Zamora seguía vacía. Y casi a la vez que comenzaba el confinamiento surgió otro aspecto que nos ha acompañado durante semanas. Estábamos encerrados en casa, las ventanas y balcones comenzaban a tomar vida. Y queríamos agradecer a nuestros sanitarios su esfuerzo, su entrega y su lucha en primera línea frente al coronavirus. Y lo hicimos a lo grande. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora se devora. Y si me levanto y miro al cielo. Y surgieron himnos. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Estaba barriendo la puerta y me ha fuñido en toda la cara. Estoy desinfectado. Que no será bueno. Y Zamora, como siempre, comenzó a desbordar solidaridad. Mascarillas fabricadas en casas, en asociaciones, en empresas que se reconvertían en tiempos de coronavirus, otros que diseñaban protectores en 3D y algunos que llevaban alimentos a los que más trabajaban estos días, sin horarios y casi a ciegas frente a la nueva y desconocida pandemia. Y los propios servicios de emergencia se han apoyado y animado en los momentos más duros. Grupos de jóvenes se organizaron para ayudar a los más mayores que no podían o no se sentían seguros fuera de casa. Y si nosotros, personas jóvenes, que realmente no tenemos ningún riesgo grave en caso de pillar el COVID-19, pues entonces mejor ponernos nosotros en riesgo que otras personas con patologías previas mayores de 60 años se pongan en esta circunstancia. El encierro se prolongaba, seguíamos en fase 0, en cuarentena total.
Los datos no cejaban, el virus no tenía freno. Finalizábamos los primeros 15 días de esta primera fase de alarma con 209 casos positivos y 20 fallecidos. Comenzaba a llegar más material de protección. Pero las reacciones en otros ámbitos no cesaban. Suspensión de numerosas celebraciones y fiestas. La Semana Santa, con lo que eso supone en Zamora capital, una inyección de visitantes, turismo y movimiento económico completamente paralizada. Y no fue para tanto, las reacciones estuvieron a la altura. Nosotros somos una cofradía sencilla integrada en una Semana Santa sencilla y austera. Y entonces tampoco tenemos previsto nada fuera de lo común. Se ha grabado hace unos días por parte de nuestro querido capellán un acto de oración en la capilla de San Bernardo, por lo que me ha contado es un acto de oración, de meditación, de petición, de intercesión y en definitiva de recuerdo por los miles de víctimas que esta pandemia se está llevando. Estos momentos los viviremos mañana en casa con una mezcolanza de añoranza, de sentimiento, de reflexión por todo lo que está ocurriendo, rezando para que los efectos del virus sean un recuerdo del Jueves Santo de 2021 y por los que se han ido, y sobre todo de responsabilidad, quedándonos en casa aunque el cuerpo nos pida otra cosa. Desde la Cofradía Virgen de la Esperanza queremos mandar un mensaje de apoyo a todos los que estos días continúan trabajando para cuidarnos a todos. Nuestro cariño a todos los que habéis perdido algún ser querido y todo el ánimo y nuestra esperanza a los que estáis sufriendo los efectos de esta pandemia. Mañana es Jueves Santo, triste y raro, pero es Jueves Santo. Este año, este miércoles santo, no me pienso quedar en casa. Pienso coger la capa, como todos los años, y en soledad andar por el río y llegar a la iglesia de Olivares. Y allí encontrarme dentro de la iglesia con todos los hermanos y abrazarme. Todo, claro, de forma interior y en recogimiento. Y espero, como todos los años, volvernos a ver a partir del año que viene. Un abrazo para todos y que esto tenemos que salir entre todos. Quedémonos en casa. Y sobre todo, pues con esa esperanza de que todo esto tiene que pasar y que tenemos que tener una resurrección gloriosa y con más anhelo que nunca. Y cada uno pues lo va a vivir dentro de sus casas pues de la forma más adecuada y más idónea para estos momentos tristes de la noche de Jueves Santo. Este año la Cofradía de Jesús Nazareno, con sus dos procesiones de Viernes y de Sábado Santo, va a vivir la madrugada y la tarde-noche del Sábado Santo con una tristeza inmensa. No poder acompañar a nuestros titulares al Calvario de las Tres Cruces y hacer el regreso con Zamora abarrotada de gente, esperando a que entren las procesiones en la Plaza Mayor y luego la entrada de los pavos al museo, creo que es una tristeza que vamos a poder contar con alegría por haber superado esta enfermedad durante muchos años. Este año no podremos bajar por Valborraz, pero tenemos que significarnos. Vibremos de emoción al bajar sentimentalmente Valborraz y que lo celebremos por todo lo alto. Es la resurrección de la alegría. Adelante, hermanos. Después la veguilla de Benavente. No se podía llenar la Plaza Mayor para la petición del toro, pero se hizo desde los balcones. Seguimos día a día, todos en casa y pendientes del avance de la pandemia. A finales de abril, después de algo más de un mes de lucha, los datos comenzaban a dar algún respiro. Había días ya sin fallecidos, con contagios cercanos a los 5 diarios, aunque las cifras totales seguían siendo un drama diario. 700 infectados para acabar el mes de abril y cerca de 80 fallecidos en los hospitales.
otros 50 en las residencias de ancianos y de personas con discapacidad. Habéis hecho, me imagino, un sobreesfuerzo de horas psicológico muy duro, ¿no? Muy duro, muy duro. Muy duro, te supone un estrés, una situación, hemos estado, yo creo que casi todos, muchas noches sin dormir por la inseguridad, porque no sabías exactamente qué es lo que te iba a venir, entonces sí, es una situación de impotencia. Determinadas zonas rurales de la provincia no presentaron casos positivos o fueron muy escasos, y así 4 zonas básicas de salud estaban libres de coronavirus al iniciarse el mes de mayo. Eran Alta Sanabria, Carvajales de Alba, Monbuey y Tábara. Casi un mes y medio después del inicio del confinamiento se comenzaban a tomar medidas de alivio. El domingo 27 de abril, los más pequeños de la casa recibieron su reconocimiento y regalo. Se les permitía salir 1 hora al día a la calle. Es el primer día de desconfinamiento para los niños y Santa Clara recobra la vida. Después de 6 semanas sin escuchar algarabía, los niños, las risas y los juegos han vuelto a la calle. Satisfacción generalizada entre padres y pequeños. Y bueno, pues con el gel ahí para todo lo que tocas echándolo enseguida, pero bueno, bien. Raro, pero bien. Antes de salir hemos grabado un audio diciendo que es como el desembarco de Normandía, que vamos a vencer al enemigo invisible. La bicicleta. ¿Sí? ¿Tenías muchas ganas de montar en bici? ¿Qué tal? Has llevado tantos días, más de 40 días en casa, ¿qué tal? Bien. Muy bien, la verdad, ha sido una experiencia divertida para los niños. ¿Tenían muchas ganas de salir? Lo llevaban bien, pero ya lo necesitaban. ¿Tenías ganas de qué? A ver. De correr. Oye, ¿tenías muchas ganas de salir a la calle? Sí. ¿Cuántas? Muchísimas. Y cuéntame qué es lo que has sacado, a ver, ¿cuál es tu...? Una bici. Bien, un poco rara la experiencia. ¿De qué tenías más ganas cuando salieras? Cuéntame. De ver a mis amigas. Pero eso no creo... ¿O desde lejos o no las has visto? De lejos. ¿Las has visto de lejos? Sí. ¿Y qué tal? Bien. Y los peques, que se saben de sobra la lección, han salido y vuelto a casa con todas las medidas de seguridad. Pues nos hemos puesto la mascarilla, los guantes y pues con mucha protección a la hora de la distancia. Me he vestido y me he puesto los guantes. ¿Para qué te pones los guantes? Para protegerme. Algunos han aprovechado para volver a ver a sus abuelos 40 días después, aunque sea en la distancia. Voy a ir a saludar a los abuelos. Voy a ir a ver qué tiene mi abuela que se llama a mamá. ¿Vas a ir a ver a la abuela? Sí. Pero de lejos, seguro. No, ahí está. Ahí está. ¿Y le vas a tirar un beso? En la ventana. Sí. ¿Le vas a tirar un beso por la ventana a la abuela? Una pequeña recompensa para estos gigantes que nos han dado a todos una lección de cómo sobrellevar estos días de confinamiento. También a principios de mayo algunos negocios podían volver a abrir sus puertas muy tímidamente, los que atendían a domicilio o con cita previa, y siempre con muchísima seguridad. Después de casi 2 meses cerrada, esta peluquería empieza a atender a sus clientes. Muchas pérdidas, evidentemente. Ni un ingreso y gastos, pues aunque no han sido todos porque hice el ERTE y demás, pero muchos gastos, claro, aún así. No supone amortizar lo que hemos perdido, pero bueno, pero el ir empezando a buen ritmo, pues sí, aunque no podamos coger todo lo que desearíamos. Lo primero, pedir cita. Había mucha lista, pero bueno, de momento la gente es comprensible y se va adaptando a lo que hay, a lo que les puedo ir dando. Entonces, bueno, de momento yo creo que la gente va a responder en ese sentido. Una vez dentro, la mascarilla es obligatoria. Hay gel para limpiar las manos a la entrada. El perchero tradicional está ahora así, con bolsas para separar los enseres y abrigos de los clientes. La sala de espera prohibida, las revistas retiradas. Este local funcionará con menos de la mitad de su capacidad. Las trabajadoras, una por cada cliente, con mascarilla y pantalla protectora. Tenemos una clienta para cada una, he dejado un poquito más de hueco para cada clienta para que no se nos junte. No tendremos gente esperando, bueno, la gente espera fuera por si todavía no ha salido el anterior. Las toallas y las batas son desechables. 2 metros de separación entre los puestos de atención. Toda medida de precaución es poca. La sociedad seguía mayoritariamente en casa y el 4 de mayo llegaban nuevos alivios. Se permitía salir a pasear o hacer deporte dentro de un horario.
Una de las zonas más concurridas en Zamora capital en ese primer día la encontrábamos aquí, en la del entorno del Puente de los Poetas, un lugar que muchos zamoranos utilizaron tanto para pasear como para correr o salir en bici. En cuanto ha amanecido, zapatilla. Pues se nota el parón, pero bien, por fin salimos. La verdad es que hay bastante gente, pero bueno, cada uno, yo creo que respetamos más o menos las distancias. Había ganas, muchas ganas de salir. Esto ya lo necesitábamos como el comer. Mira, 5 kilos de más estos 2 meses. Pues muy bien, con muchas ganas. Vamos a ver cómo está Zamora. Bueno, había muchas ganas, así que es gratificante, la verdad, sí. Y es que 48 días de encierro dan para mucho. Casi 40 y pico días en casa haciendo rodillo, cansa. Había ganas de salir. Y llegaban las 10 de la mañana y mientras unos se iban de recogida para casa, era la hora de salir para otros, los mayores de 70. Ha dado una vuelta y ahora mismo para nosotros, ¿eh? Dentro de lo que cabe bien, a comer mucho, he engordado. La calle Santa Clara, aunque manteniendo las distancias y con mascarilla, vuelve a convertirse en lugar de encuentro. Desde que nos encerramos, la primera vez que nos veíamos y nos estábamos saludando. Aunque muy poco a poco, también Zamora se pone en marcha. Se recuperaba un poco, muy poquito de normalidad. Ya el 11 de mayo, 7 zonas básicas de salud pasaban a la esperada fase 1. Corrales del Vino, Aliste, Alta Sanabria, Santibáñez de Vidriales, Tábara, Carvajales y Villalpando. Así era recibida la fase en la que se permitían pequeños lujos, como sentarse en una terraza. 15 núcleos de población que suman unas 3.360 cartillas, más o menos es lo que supone la zona básica de salud de Tábara. Pasan todos ellos a la fase 1 de esta desescalada y aquí en Tábara pues un día casi normal, teniendo en cuenta lo que han pasado en los 2 últimos meses. Aquí siguen funcionando con cierta normalidad durante las últimas semanas tanto los comercios de alimentación, los supermercados, la farmacia, las entidades bancarias, así que en ese aspecto y en ese detalle lo han notado y lo van a notar poco. El avance sí supone que se pueden reunir con los amigos, pueden visitar a la familia, cosa que ya han empezado a hacer esta misma mañana. ¿Cómo? Pues en la terraza del único bar que ha dado el paso de abrir su establecimiento. Les apetece un café, tenemos gente que nos viene y nos dice, necesito un café ya de un bar, que me apetece, de hecho de menos un café de cafetera. Porque no es lo mismo estar en casa encerrada todo el día, aunque puedas ir a trabajar lo mínimo, que salir todos los días a dar un paseo por lo menos. Y ahora ya, juntarse con gente para mí es lo mejor. Una semana después, 3 nuevas zonas básicas de salud pasaban también a fase 1, Camarzana, Monbuey y Villarrín de Campos. Buenas tardes, pues sí, Villarrín, Monbuey y Camarzana se unen a las 7 zonas básicas de salud que ya estaban en la fase 1 y en estos momentos son 10. Aunque como bien dices, los grandes núcleos poblacionales todavía permanecen en la fase 0. Para el resto de la provincia se aprobaban unas medidas de alivio. No había fase 1, pero se permitía abrir negocios de pequeño tamaño ya sin cita previa. No es la fase 0, tampoco la 1. A la mitad, 0,5. Algunos negocios zamoranos que no estaban abiertos se han lanzado con el levantamiento de algunas de estas restricciones. Encantados de la vida y con necesidad, porque 2 meses cerrado el comercio pues es muy fuerte. Tú date cuenta, casi 2 meses cerrada, o sea, no entra nada de dinero. Sí, la verdad es que ya estábamos deseando, independientemente del tema económico. Negocios que permanecían cerrados como las loterías, ahora que vuelven los sorteos, abren sus puertas para recibir un gran volumen, eso sí, de sus clientes habituales, a los que ya tenían ganas de ver. Es gente muy agradecida, vienen enseguida a preguntarte y luego también nosotros pues son clientes de muchos años y los conoces mucho. Y con más clientes hay que tomar con precisión de cirujano las medidas de seguridad. Ahora pueden abrir sin cita previa los negocios que tengan menos de 400 metros cuadrados, pero con aforo limitado. Estamos 2 atendiendo, 2 y 1 en espera. Si tienes que dejar la distancia de 2 metros por persona, pues con 3 personas vale. Y salto a la fase 1 de toda la provincia que se producía finalmente el 25 de mayo. Los cambios se notaban en la calle.
En el año 2020 murieron en Zamora 488 personas por COVID. A finales de 2023 se superaban los 700. Zamora perdió en un solo año el 11% de su población. Datos dolorosos que fuimos asumiendo poco a poco. Y llegaron las vacunas a finales de 2020, primero para los más vulnerables, las personas que vivían en las residencias. Poco a poco se extendieron a toda la población y comenzamos a ver la luz. El COVID a día de hoy sigue con nosotros, pero ya no es ese virus terrible y mortífero, el virus que nos cambió la vida. Ya estamos de vuelta en 8 Magazine en esta tarde de miércoles después de haber recordado esos 5 años que se cumplían hace unos días de la pandemia. Ese momento que nos cambió la vida por completo a todos. Así que nosotros ahora sí ya arrancamos este programa y lo hacemos como cada tarde con la actualidad municipal. El Ayuntamiento de Zamora renovará los parterres de la avenida Reyes Católicos, la zona superior del aparcamiento subterráneo de las inmediaciones del Hospital Virgen de la Concha. El tramo comprende entre la avenida Requejo y Príncipe de Asturias. Plantarán diferentes especies y arbolado. El coste de la inversión será de 40.000 euros. Que ahora desgranaré brevemente. Se va a llevar a cabo el evidente desbroce y el laboreo en todos los parterres existentes, instalando además, o reinstalando, porque ya en buena parte de los tramos están sustraídas, distintas mantas antihierbas como riego por goteo, los cuales se van a sujetar al suelo mediante grapas metálicas, y se va a completar toda esta actuación con la aportación de corteza de pino, con el fin de cubrir tanto esa manta antihierbas como la red de tuberías por goteo, ¿no? Esta intervención contempla la plantación de distintas especies aromáticas y de arbustivas. Un nuevo espacio ajardinado, una nueva zona verde para disfrutar una vez que caminemos por las diferentes calles de la capital. Y ayer se lo contábamos precisamente con la actualidad municipal, con ese Festival Internacional de Oralidad. Y yo les decía, Charo Jaular estará el miércoles en nuestro programa. Pues aquí la tenemos. Muy buenas tardes, Charo. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti, como siempre, por todo el trabajo que ahora nos contarás, porque hay mucho trabajo detrás de este festival. Y además vienes muy bien acompañada con una narradora internacional, Jennifer Díaz. Muy buenas tardes. Buenas tardes, contentísima de estar en Zamora, disfrutando de el paisaje, del intercambio, del encuentro con escolares en estos días, con el inicio de Narrar enamora. Narrar enamora, creo que no hay nada ya casi más zamorano, ¿no? Es que yo cuando voy por el mundo siempre lo digo, que Zamora tiene la palabra amor. Entonces, y me decían, pero narrar enamora, solo digo, no, narrar cautiva, emociona, inquieta, pero siempre te deja huella, ¿no? Y es toda una experiencia de vida, si es que enamorar también. Efectivamente. Nuestra ciudad tiene mucho para enamorar, para encandilar y sobre todo también la narración en la que tenemos que hacer especial hincapié y darle visibilidad, porque parece que nos vamos a que los niños son los únicos que escuchan cuentos, pero no, hay cuentos para todas las edades. Claro, son muy bienvenidos los jóvenes y los adultos. Y de hecho en Zamora tiene muy buena respuesta, cada vez más. Sabéis que durante el año la Biblioteca Pública, una vez al mes, los viernes últimos de mes, hacemos sesión familiar a las 6 y a las 7:30 para jóvenes y adultos, y se llena el espacio del salón de la biblioteca. Así que como reto este año en el festival a llenar el teatro, también nuestra caja de bombones preciosa el sábado para jóvenes y adultos, lo queremos llenito.
El sábado en el Teatro Principal con 3 pases, que no hay excusa. Eso, ya no nos queda bebés a las 12 de la mañana, a las 5 de la tarde para público familiar y a las 8, como hemos dicho, con unas excelentes narradoras zamoranas, pero también eso, desde Perú, Jennifer Díaz, que les va a cautivar seguro, no se la pueden perder. Cuéntanos, ¿qué te está pareciendo en estos primeros días, en estos primeros momentos Zamora y sobre todo ese vínculo que tienen con la narración? Pues es sumamente interesante. Yo paseando por escuelas, conversando, encuentro que no nos diferenciamos mucho. Tenemos, claro, a las edades siempre el cohibirse ante una situación, que es lo que pasa, me sorprende, y pensar los adolescentes como un grupo también alejado de las actividades culturales, entender que tal vez es simpático escuchar esto, a ver, y van probando, van abriendo su corazón, su mente, su alma, y lo vas escuchando. Entonces a mí me parece sumamente interesante el trabajo que hace Charo con este festival. Un tercer festival significa que hay una lucha constante para que la palabra, la narración, el encuentro se revalorice este tiempo. Y yo que vengo de un país donde nosotros vivimos de las historias, pues ahora venir aquí, contar mis experiencias, compartir con estudiantes, compartir con público adulto, que son todas las actividades que vamos a tener durante todo este tiempo, es maravilloso. Definitivamente, vivir de una pasión como la vivimos los narradores de cuentos, contando historias, estando en estos espacios, encontrándome contigo, y quién diría que viniendo de tan lejos podría encontrar con gente tan afín y tan amante de este arte que practicamos con mucha pasión. Lo estás comentando, es verdad que hay un vínculo especial con la narrativa en Zamora, pero en otras partes del mundo, vosotras que viajáis, que acudís a muchos festivales, ¿cómo está esa cultura? Pues bien, podemos decir que tiene una descripción característica en cada lugar, es particular. Charo estuvo hace 2 años en Perú y ella ha podido también sentir que las recepciones tienen un formato diferente. Pero, por decir, los países sudamericanos, tal vez Centroamérica, tienen otro ritmo por el mismo clima, por las mismas circunstancias políticas de la zona. Entonces, el narrador de cuentos, la narradora de cuentos termina siendo un aliciente, un recordaris de, oye, antes existía este espacio donde las familias se reunían y compartían historias, y que poco a poco se ha ido dejando porque la tecnología nos ha invadido en todos los espacios. Pero aquí estamos para recordar que en cualquier rincón, en Lima, en Zamora, en Madrid o en Egipto, se puede también reunir a la gente para intercambiar estas experiencias de vida y también de esta manera hacer una animación lectora y así cautivar también a futuros lectores y quién sabe, futuros narradores de cuentos. Ojalá que sí, ojalá que sí. Sí, señor. En tu caso, Charo, que has viajado mucho, es verdad, con esa narrativa, contando historias, contando cuentos, ¿cómo ves de diferente otras partes del mundo a Zamora? Pues el deseo de escuchar, yo allá donde he ido, es igual. La diferencia es que, por ejemplo, en Sudamérica la gente expresa hacia afuera cuando escucha cuentos y la vibración de la sesión pues sube bastante, porque claro, la gente si se emociona no tiene ningún, no se queda así, suspirante, hablante. La verdad es que en Zamora cada vez más, es que también es una forma de escuchar, es como se dan permiso a ellos mismos para decir, pues puedo expresar, y porque a veces en el teatro, como venimos del teatro, no, en el teatro no, que no se oiga nada. No, en los cuentos, siempre que sea que sume a la historia, bienvenido. Entonces, yo por los lugares donde he viajado, la verdad es que vale, ha habido ese cambio, ¿no? De que antes se contaba más igual en ambientes familiares y ahora somos los narradores y narradores profesionales que vienen a vernos, pero al final cuando vienen en familia y vienen con amigos, al final ese espacio es igual, es crear comunidad y tenemos mucha necesidad de crear comunidad. Efectivamente, porque antes es verdad que yo recuerdo también, lo comentaba ella, familias escuchando cuentos. Antes es verdad que eso era muy habitual, que nuestros abuelos nos reuniesen a todos para contarnos una historia propia o ficticia, no tenía por qué ser verdad. Pero ahora como que la nueva tecnología nos ha invadido un poco ese tiempo de ocio para de verdad escuchar lo que nos interesa, ¿no? Pues sí, y yo creo que también la gente cuenta historias de por sí.
solo que no lo catalogan dentro del mundo de la narración como tal. Todo el tiempo vivimos contando historias, que si le pasó algo a la tía, que si le pasó algo, y te acuerdas cuando ella vino la primera vez de viaje, y vas contando las historias desde un corazón familiar, pero tal vez nos falta entender que este intercambio y este acto comunicativo que tenemos tan natural, tan propio, no se escapa de seguir revalorizando esto que teníamos como comunidad. Y lo que dice Charo es tan importante, que nos falta recordar que somos parte de una gran comunidad, solamente eso. Y esas expresiones, ahora que lo comentaba Charo, efectivamente me pasa, ¿no? Que tienes a chicos o chicas mirándote cada vez que cuentas un cuento y es como... Algo me motiva, pero no te voy a decir que me ha motivado. O sea, que no nos expresamos, ¿no? No, todavía, pero poco a poco, creo, porque no es la primera vez en estas zonas donde contar historias, pero siento que los adultos ya lo tienen mucho más trabajado. Los adolescentes, como pasa en todo el mundo, porque tampoco es que son sumamente expresivos, pueden ser como más bromistas, pero hay como una reserva de, está bien sentir lo que siento, está bien expresar lo que expreso, y ahí es donde hay un trabajo muy importante que hacer en las escuelas sobre la pedagogía emocional, cómo trabajamos las emociones, y que una manera maravillosa de hacerlo es a través de las historias. Y yo lo que hago también cuando cuento en institutos o cuento en colegios, siempre les incentivo ahí y les digo, ¿habéis preguntado a vuestros abuelos cómo se conocieron? ¿Habéis preguntado si alguien de vuestra familia viajó a otro país? ¿Si hay algún secreto? ¿Habéis preguntado a qué jugaban? ¿Qué cantaban? Si tenían algún tesoro escondido, si tenían algún lugar para esconderse. Bueno, un poco id y preguntar, porque que se apaguen todas las pantallas, sentaros y preguntad, que sea un poco, porque a veces los mayores es como, bueno, como estás tan liado con la pantalla, no, entonces como, oye, te pregunto, y yo con mis hijas lo hago mucho, siempre que nos reunimos familia, siempre busco la dinámica con un poco, bueno, abuela, cuéntanos, claro. Y sacar fotos, es como, ¿tenéis cajas? ¿Quién no tiene una caja de fotos antiguas? Saca la caja, abuela, saca la caja, mamá, y a partir de ahí, porque al principio te dicen, no recuerdo qué retaíla, o qué canción, o qué me contaban, pues a través de las fotos, yo además que el invierno, aquí era con la lluvia, qué mejor hacer que ir a escuchar cuentos al festival y luego en casa seguir. Eso, efectivamente. Exacto. Tercera edición de este Festival Internacional de Oralidad. Contadnos un poquito, porque comenzaba ayer martes 18, pero hasta el 10 de abril podemos escuchar muchas cosas. Pues imagínate, tenemos 19 sesiones en institutos. Gracias a la Diputación de Zamora nos vamos a ir a los institutos de la provincia, y gracias a la Concejalía de Cultura, de Juventud, en este caso apoya al Ayuntamiento a los institutos de la capital. 19. Tenemos como 1.400 alumnos, o sea, adolescentes a los que vamos a llegar, 1.400, bueno. Son un montón, hemos empezado ayer y hoy y es maravillosa la acogida que hemos tenido. La Diputación también este año nos dijo, oye, ¿y por qué no también vais a contar a la Residencia Virgen del Canto en Toro? Que es como, claro que sí, los abuelos, vienen mucho los cuentos, pero hay abuelos que no pueden. ¿Y por qué no también vais a Fundación Personas, a Exprosur? Y esas son como también como novedades. Y luego la Junta de Castilla y León, gracias a la Biblioteca Pública, mañana jueves tenemos el maratón, el primer maratón de cuentos de la biblioteca. 4 coles de Zamora, Río Manzanas, Gonzalo de Berceo, San José de Carasán y Fundación Trilema vienen, se han preparado sus cuentos. Yo me he ido a darles un tallercito para sacar brillo a esos narradores y narradoras, y vamos a tener el primer maratón que estamos ahí deseando. Y el 20 de marzo, que es el objetivo del festival, uno de ellos, que es el Día Mundial de la Narración, decíamos que sería súper bonito que ese día todo el mundo tenemos en Instagram Narrar Enamora. Sería muy chulo que nos colgaran fotos o he contado un cuento en este lugar de Zamora y que llenáramos Zamora como reto también así improvisado de gente contando el 20M, el 20 de marzo. Pero en la tarde tenemos en la Biblioteca Pública a 4 narradoras zamoranas, a Irene Mesonero Polilla, Esmeralda Folgado, Bárbara Bechmet y Judiski Cuenta y Crea. Porque otro de los objetivos, tenemos 16 narradoras y narradores de origen o que viven en Zamora. De verdad, entonces en todas las ediciones siempre va a haber espíritu zamorano. Luego vamos a ir creciendo, este año también tenemos Salamanca y tenemos Perú.
Pero el jueves les esperamos a todo el mundo a llenar también la sala para celebrar el 20 de marzo. Y ya el viernes ya cogemos carrerilla. Biblioteca Pública a las 5 de la tarde, picnic de cuentos, hay que llevarse su manta, su libro de Sobre el Bosque y es súper bonita la actividad. Ojalá todo el mundo se pudiera asomar por un agujerito. Es un gran picnic con mantitas y cuentos que los niños comparten en alto y se hacen dinámicas con Paloma Balandis, dinámicas en las que se cuenta y se crean historias y estamos ahí merendando historias, muy hermoso. Y en la noche no pueden faltar. Cristina Temprano, nuestra maravillosa narradora, doctora en narración, que es titulada, nos trae historias de Eros a las 8 en el Museo Etnográfico. Hay gente que dice, ¿son todas las historias de adultos son así? Digo, no, en este caso nuestra historia de Eros. Pero Jennifer, por ejemplo, el viernes siguiente y el sábado siguiente nos traes historias. ¿De qué nos vas a traer historias, Jennifer? Pues historias del libro personal, porque siempre hablamos, yo motivo mucho, hago animación a la lectura ya en Lima y trabajo mucho con la literatura, que es mi acercamiento principal a los adolescentes. Pero he hecho una línea de unipersonales donde intervengo con la literatura, con la tradición oral, contando mis historias. Entonces hago un viaje en el tiempo de cómo así uno llega a la profesión en donde está y cómo motivamos a que no es tan complejo volverte narrador de cuentos, porque a narrar se aprende contando. Y eso es lo que me lleva al taller que vamos a tener el día domingo. El domingo, 2 domingos, llevando mucho tiempo con muchas actividades dentro de la narración, la improvisación, el teatro, la oratoria, para involucrarte a tener algunas técnicas si quieres empezar a contar cuentos. A todas las edades que puedan, las que quieran realmente y tienen el espíritu y quisieran hacerlo, pues vengan simplemente a pasarla bien, a divertirse, a disfrutar de cómo poder narrar una historia desde la nada. Y bueno, quién sabe que más adelante sean partícipes del 4º festival o del 5º y más narradores zamoranos. Eso sería la gloria, ¿verdad? Es muy hermoso. Ojalá, porque parece que es la asignatura pendiente, ¿no? Que haya ese relevo generacional, porque lo comentaba antes Charo, 16 narradores y narradoras en Zamora, en una ciudad muy pequeñita, pero parece que las nuevas generaciones no apuestan por ello. Igual ese taller es como el trampolín, ¿no? Siempre va a haber formación en el festival, porque es verdad que nos preguntan, ¿tú cómo te formaste? Y es verdad que a contar se aprende contando, pero sí que tiene su técnica también y te adelantas camino. Entonces la formación por eso, ¿no? Por grandes formadoras como es Jennifer, que llevas ¿cuántos años siendo formadora? Bueno, empezaste muy joven. He empezado como docente del área, pero luego específicamente de teatro, luego a la narración, luego a la expresión corporal, también el trabajo presente donde el cuerpo habla. También. Pero esto es bien interesante decir que el trabajo que se hace, que yo digo, todos contamos y todos tenemos un narrador de cuentos dentro, pero ahora, si queremos profesionalizar este arte, pues valdría bien mirar algunos nuevos profesionales y cuáles son sus líneas, encontrar tu propia voz en medio de todo ese bagaje de personajes aquí que abundan, sobre todo en toda España hay unos grandes narradores y narradoras de los que podría uno tomar bastante iniciativa para empezar a contar. Y como además de formación se aprende viendo, les invitamos al Teatro Principal. La sesión de bebés a las 12 ya está llena. Es que lo de los bebés triunfa. Nada, tenemos que hacer más sesiones. Está claro que para otras ediciones, porque triunfa. Así que nuestra Paloma Balandis de Rueda y Redondo, el bebés, pues nada, ya no se puede. Pero en la tarde, a las 5 de la tarde, el espectáculo colectivo. Todavía hay entradas, las pueden coger online o presencial, que se agotan, luego no se quejen, ¿eh? Tendremos a Jennifer Díaz, a Paloma y a Charo Jaular, que no sé si la conocen de algo. Buenísima, Vamos a estar a darlo todo en el teatro. Y a las 8 de la tarde, de nuevo, para jóvenes. Hoy estuvimos contando para adolescentes y les decíamos, veniros a la formación y veniros a escuchar, porque está muy bien que vengamos a los institutos, pero imaginaros escuchar lo precioso que es en el teatro. Entonces allí tendremos en la tarde, a las 8 el sábado, a Jennifer, a Cristina Temprano, a Victoria Agulló, nuestra romancera, que es un espectáculo verla, si no la conocen, y de nuevo un poquito a Charo Jaular. Yo les propongo, si nunca han escuchado cuentos, acérquense de verdad, porque yo no conozco a nadie
que siendo buenos narradores con una buena historia, que no digan, ¿y esta de la narración? Pero hoy me decían los chavales, mi cuerpo estaba aquí, pero de repente me he olvidado de quién era, de si me mira o no me mira el de clase, he viajado con la imaginación y Dios mío, ¿dónde me has llevado? Si atreven a ese reto, el festival se lo propone, así que les animamos. Y no se queda ahí, porque el fin de semana siguiente de nuevo volvemos a tener. Bueno, se nos mezcla este año el festival con el ciclo de narración de Anchas Castilla, entonces podrán tener a Jennifer Díaz el viernes que viene, en la tarde para familias, a las 6, en la biblioteca pública, y a las 7:30 para jóvenes y adultos. Y el sábado de nuevo, o sea, te vamos a todos los espectáculos que tienes, vamos, te van a que se quedan exprimir con al máximo, ganas. Zamora. Me encanta, me encanta. Pero el sábado en la mañana tenemos también eso de nuevo bebés con Rodrigo y Hernández, que está completo ya, lo de bebés, pero a las 12 tenemos a María Riera, que viene desde Salamanca con cuentos de bosque, aforo hasta que se llene la biblioteca pública. Al encuentro que hay en la tarde no podrán asistir porque es solo para narradores, pero es muy importante también encontrarnos y hablar del oficio, hablar de qué retos. Eso, siempre nos decía, pero con las nuevas tecnologías, esto de la oralidad, pues eso, ¿cómo motivar? Yo hoy miraba a los adolescentes y pensaba, ellos hacen lo que tienen que hacer, que es revolverse o empezar así. Soy yo con las historias, eligiendo buenas historias y estando muy presente, quien les tiene que cautivar. Claro. Y les decía, ¿he sido honesta cuando he contado cuentos? Me decían, sí, bastante. Y es que eso es la diferencia, por ejemplo, decían entre el teatro y la narración. Claro, nosotros contamos con nuestra voz, nuestro pálpito, nuestro aliento. De vez en cuando interpretamos al lobo, a la bruja, a la madrastra, al amante, a lo que haga falta, pero siempre volvemos a nuestra esencia y donde lo importante es el cuento. Y por favor, no pueden faltar el día 29, sábado, a las 5:30, la conferencia de Fernando Martos. ¿Para qué contar? Ojalá nos preguntáramos en la vida, en todo momento, ¿para qué hago esto? ¿Para qué hago este trabajo? ¿Para qué estoy con esta persona? ¿El para qué? Fernando es muy buen narrador, pero como conferenciante yo espero también que se llene la sala. Y luego nuestra Jennifer a las 8, el sábado 29. Un espectáculo único, espectáculo increíble, tan sorprendente, pero tienes que venir a verlo, no vale que te lo cuenten nada más. Y es que tienen que ir todos los zamoranos porque hay un reto marcado. ¿Cuántos asistentes tenemos que ir a disfrutar de este festival? Y no puede decaer. 320 butacas. Butacas tengo ya. Bocatas. Buenísimo. Tenemos que, el teatro hay que llenarlo y son 320 bucatas. Para que digan en el teatro, oye, ¿y si programamos cuentos durante el año? ¿Por qué no? ¿Por qué no, solo en vez de solo una vez al año, tener espectáculos de narración? Como decíamos, que en España y a nivel internacional hay tan buenos narradoras y narradores que de verdad que el teatro, nuestro teatro Caja de Bombones, es un lugar idóneo. Y no se pueden faltar, bueno, pueden faltar para acabar, el 4 de abril, María Fraile tiene una iniciativa súper bonita que empezó el año pasado. ¿Se imaginan en su barrio? El año pasado fue en San José Obrero, en Los Bloques. Ella recoge historias de los abuelos y las abuelas. Y el 4 de abril, en la asociación Los Bloques, nos las cuenta, las transforma en cuentos. Y es hermoso ver cómo están los protagonistas de esa anécdota vivida en ese barrio, con sus nietas y nietos, porque es familiar, cómo la transforma en la fábula y la transforma en cuento. De verdad que es poner en valor cómo eran nuestros barrios y que esa esencia igual de familia que tenían los barrios no se pierda. Entonces, bueno, tenemos un montón de oportunidades de disfrute. El taller, pueden ir solo un domingo, son 2 domingos, pueden ir los 2 o apuntarse solo a uno. ¿Vale? Y es para jóvenes y adultos. Si tienen inquietud, allí les vemos. Claro que sí. Mira, me decían por el pinganillo, esto que tenemos en la tele siempre, me decía mi compañero David, te quedas embelesada. Y digo, sí, es que tenéis un poder de verdad de cautivar, según lo contáis, con la ilusión que aparece en vuestros ojos, la expresividad. O sea, que yo creo que todos los zamoranos se quedarán prendidos de vuestros cuentos. O sea, lo tengo que decir porque yo misma lo estoy viviendo en esta entrevista. Así que de verdad,
Mil gracias. Gracias por todo el trabajo, porque es verdad que es una tercera edición, pero viene con muchos meses de trabajo, con muchísimas grandes narradoras, con grandes narradores también. De verdad que sigamos dándole visibilidad a la narración, que yo creo que con la narración podemos llegar a cualquier parte del mundo y además conquistar el mundo, que en los momentos en los que estamos es muy importante. Muchas gracias. Yo de verdad, esto es posible, es verdad que es mi sueño, pero gracias de verdad al Ayuntamiento de Zamora, a su Concejalía de Cultura, a Eugenia, que yo en el primer momento en que fui a decirle, tengo este sueño, dijo, vamos a por ello. A la Concejalía de Juventud, a Sara Higueras, al diputado de Cultura, Víctor, a la Biblioteca Pública con Paco, su director, al Museo Etnográfico con Pepe, a la Junta de Castilla y León, la Delegación de Educación, de verdad que nos abren los institutos y los colegios, porque sin todas estas entidades unidas era muy hermoso ver en la rueda de prensa cómo eso, ¿no? Diferentes ideologías, pero se dan la mano y el cuento lo hace posible. Efectivamente. Charo, Jennifer, muchísimas gracias por haber estado aquí. Estaremos muy pendientes de todas estas actividades y sobre todo invitar una vez más a la gente a que los zamoranos se involucren para escuchar cuentos, historias que al final también nos ayudan a evadirnos de nuestro día a día tan frenético que vivimos y que es un auténtico placer. Gracias a las dos. Muchísimas gracias a ti y a llevarlo bien y a mejorar nuestra comunicación contando historias. Pues nosotros contando historias seguiremos en tan solo unos instantes, pero ahora nos vamos unos minutos a publicidad. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria en este 19 de marzo, Día del Padre, y nosotros les vamos a dar un plan perfecto para este domingo, porque además aúna tradición, pero se convierte en todo un evento cultural, podríamos decir también llamativo y único para las nuevas generaciones. Nos acompañan ya Pablo Madrid, gerente del Consorcio de Fomento Musical. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Mario, profesor también de ese Consorcio de Fomento Musical. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar de la danza del paloteo, que yo creo que es conocida por muchos, pero también desconocida sobre todo por los más jóvenes, ¿no? Bueno, es que estas cosas de la tradición, los jóvenes no tienen memoria, hay que contarles para que vayan teniendo memoria. Pasa con todo lo que no le vayas contando a la gente joven no nacen aprendidos, no nacemos aprendidos. Y sí, se trata de juntar, van a venir los 4 maestros de danza de las 4 danzas que están vigentes en Zamora, para contarnos cómo hacen la danza, y es un curso práctico en realidad. Se trata de aprender algunos de los lazos de cada una de las danzas y estaremos todo el domingo en la Escuela de Folclore con este curso. ¿Hay necesidad de mostrarlo, de darle visibilidad a esta danza? Sí, a ver, se conocen, en muchos sitios se conocen, y sobre todo en las localidades donde se hace, pero también hace falta que la gente la conozca también desde dentro, porque es un poco la idea de este curso, ¿no? Que la gente se anime a palotear, por así decirlo, a hacer los bailes. No te vas a ir a una romería y te vas a poner a bailar, quizás sí, pero un poco conocer también la parte intrínseca de la propia danza es necesario para, pues un poco también para disfrutarla, no solo desde fuera. Entonces se conoce, pero queremos que se conozca más desde dentro. ¿Será un curso con parte teórica, parte práctica? Contadnos. Básicamente práctica. Habrá un planteamiento general, de dónde viene todo esto y tal, pero será el espacio mínimo, porque de lo que se trata es que la gente... hay algo que cuando pones el cuerpo a funcionar con una actividad, tanto tocar como bailar y demás, la cuestión cambia, y además la actitud de quien está aprendiendo es distinta a una cuestión teorizada sin más. Y bueno, se trata de dar la información necesaria para poder ponerte a tocar. Es un primer curso y bueno, y está abierto. En principio se planteó también para los propios alumnos de la Escuela de Folclore, pero Mario consideró que lo suyo era también abrirlo a más público, gente de grupos, gente interesada, curiosos, gente que le apetecería aprenderlo y no sabe cómo, dónde, y bueno, pues... Y esa es una parte. La otra parte es también poner en valor las 4 danzas que aún resisten el paso del tiempo en la provincia de Zamora, que son Tábara, Muelas del Pan, Almaraz y Cañizal.
Y también que se ponga en valor el trabajo que están intentando hacer estos maestros de danza en cada uno de los lugares para hacer que la danza siga cumpliendo su ritual en cada uno de sus lugares, en las celebraciones propias. Ellos, por ejemplo, estas 4 localidades, esas 4 zonas de Zamora, sí que lo mantienen también con los jóvenes, con las nuevas generaciones, porque me imagino que los que lo hayan vivido desde siempre, como comentabas antes, sí que ya están familiarizados con ello. Bueno. Sí, se sigue enseñando, es decir, no solo en las localidades, sino fuera de ellas, porque, por ejemplo, el maestro de la danza de Tábara lo ha llevado como un proyecto al Instituto de Benavente y se aprende como parte didáctica de la programación del instituto. Es súper interesante como ahí los jóvenes, en este caso en el centro educativo, lo siguen conociendo. Y lógicamente en los pueblos, pues en Cañizal, por ejemplo, las aprendieron lo que ahora son madres, incluso abuelas, y lo han seguido transmitiendo a sus hijos y a la gente del pueblo también. Así que sí, se sigue haciendo ese hilo de la tradición en el que se van contando las danzas a las nuevas generaciones. Claro. ¿Esta danza podría también declararse bien de interés cultural para por lo menos mantener la tradición? Yo creo que las danzas de palos en la región de Castilla y León ya están declaradas como bien patrimonio inmaterial. No sé exactamente la calificación que tienen, pero claro, todo eso que le da mucha visibilidad y le da mucha publicidad, tiene que ir acompañado de algún tipo de proyecto que haga que efectivamente eso se sujete. Yo creo que ahí hay varias cuestiones que afectan no solamente a la danza, sino a más manifestaciones culturales, que por un lado la falta de población hace que sea complicado el hacer esas transmisiones, hay que buscar otros canales de difusión, y por otro lado también el que haya una cierta dedicación, inversión o programación que haga que eso coja vigor, coja músculo. Y entonces, bueno, pues un poco también esto es empezar un poco a plantear el que esto, bueno, pues se pueda apoyar más. Nos vamos a reunir con los responsables de cada una de ellas para compartir ideas de qué poder hacer para tirar para adelante con todo esto. Ellos además yo creo que son los mayores interesados, ¿no?, de que se mantenga. Claro, no solamente interesados en que se mantenga, interesados por eso, también por la visión desde la propia localidad, porque cumplen una función social y cultural y ritual dentro de cada una en sus distintas celebraciones, pero claro, hay que ver, hay que proyectarse hacia adelante. Entonces, bueno, pues también vamos a intentar tener ahí una pequeña reunión o grande, no sé cómo surja, para poder hablar de todas estas cosas, aportar ideas y ver qué es factible, qué se puede plantear, qué se puede hacer. Hablamos de la danza del paloteo, pero para todas esas personas, porque dirán, bueno, ¿y qué es? Para los que no lo sepan, hemos visto alguna imagen, pero contándonos un poquito y sobre todo, ¿qué hay que ejercitar en nuestro cuerpo para saber coordinar ese paloteo? Yo me acuerdo cuando iba al cole que casi suspendí educación física porque no sabía hacer malabares y dije, ponerme a hacer una danza de paloteo que al final la coordinación ojo-mano, lateralidad, todo eso también se desarrolla, así que sería un elemento interesante que estuviera incorporado dentro del ciclo educativo normal. Entonces, a ver, para la danza de paloteo lo primero que hace falta son ganas, porque al final, bueno, pues oye, vamos a emprender con palos que no nos van a hacer daño, vamos a hacer movimientos despacio, porque oye, al final el paloteo es una danza con mucha fuerza, con mucha velocidad, mucho movimiento, pero que se aprende paulatinamente, así que nadie se piense que se va a llevar un dedo en el curso, no os preocupéis que no os lleváis ninguna escayola, no va a haber riesgo. Pero es una cosa que ayuda muchísimo, ¿no? Incluso yo lo veo para la gente mayor. A veces que hemos llevado estos talleres a centros de mayores y tal, pues es una forma muy buena de trabajar coordinación del cuerpo, trabajar eso, lateralidad, ojo-mano, o sea, no es solo un ejercicio cultural, sino también un ejercicio mental y físico que es súper interesante. ¿Y hay alguna clave para conseguir esa coordinación? Porque yo, que soy un poquito descoordinada, lo tendría difícil. Yo no danzo, pero por lo que veo, yo creo que es el sincronismo con la música. Te va marcando los cambios de movimiento y demás. Se aprende despacio los movimientos básicos y luego hay que llevarlo al ritmo de la música, que es lo que te lo va contando, y cada uno de los lazos tiene su letra para memorizar movimientos y demás, o sea que la tradición sí ha dado un proceso de aprendizaje y enseñanza, que es lo que los maestros de danza y las maestras de danza, hay que decir, los y las, utilizan para enseñárselo a quien no lo ha practicado. Y antes, en todos estos municipios, en estas localidades, ¿cómo se aprendía? ¿De unos a otros iban enseñando? Siempre ha habido unos maestros de danza,
lo que ya hemos conocido en las distintas localidades, Eugenio, el señor Ángel, el señor Serafín, en fin, el señor José, Trinitario. Estoy acordándome de la gente que le grabamos a principios de los 80. Era gente que habían danzado de jóvenes y que habían continuado enseñando a distintas generaciones a aprender la danza, porque al final ellos tenían mucho amor por lo que estaban haciendo y nunca quisieron que eso fuera menos, y se implicaron siempre con distintas, como decían ellos, con las chavaladas nuevas que iban surgiendo en el pueblo. La manera de hacerlo la tenían muy depurada y además con códigos de funcionamiento internos bastante interesantes. Qué bueno. ¿Dónde podemos inscribirnos si queremos acudir el domingo? Claro, en este caso, como hemos comentado, la matrícula está abierta no solo a alumnos de las escuelas de folclore de Zamora, sino a todo el público en general. De momento la matrícula, como decimos, todavía está vigente, está abierta, tenemos plazas, y lo más cómodo sería paloteo.fomentomusical.org, se rellenan el formulario y ya enviamos todo el tema de inscripción y demás. O sea que por vías digitales, en las redes sociales y demás, ahí van a tener toda la información. ¿Y a qué hora se va a comenzar con este curso? Lo haremos en 2 tramos, aunque es todo una sola jornada, de 11 a 2 de la mañana, o sea, de 11 a 2 de la tarde, y de 4 a 7 de la tarde. Vamos, que el que no pueda por la mañana puede ir por la tarde, no tiene excusa, ¿no? No tiene excusa, aunque lo interesante es estar toda la jornada. Aprovechar el día. Efectivamente. Además, un domingo bonito, especial, además también manteniendo nuestras raíces, que yo creo que es importante. Y creo que esta noche también tenemos cita, ¿no? Sí, claro, la tradición, lo que decimos, y como decías... No para. Hay que ir haciéndola. Entonces, ya sabéis que los miércoles de vez en cuando nos juntamos en el Avalon, en esas Folky Fans, que es una forma de llevarlo pues al ambiente festivo del bar, la parte de la tradición, y nos juntaremos pues profesionales o no profesionales, aficionados, o gente que se quiera acercar a echar un baile, a echar una canción, a echar un café, acompañándonos en estas Folky Fans. Un micrófono abierto para cantar y bailar. Qué bonito. Así que bueno, estamos teniendo mucho éxito en el sentido de que nos juntamos, vemos gente nueva y decimos, ¿y esta persona quién es? Pues lo he escuchado, lo he venido, pues me voy a echar un café, y bueno, pues al final termina echando una jota, y eso es genial, claro. Al final yo creo que hacéis una labor divulgativa muy importante y también sobre todo de visibilidad para acercar toda esa música tradicional a los zamoranos, que parece que ahora ya nos centramos en la música actual, pero que tenemos mucho que aprender de lo de antes. Sí, además nada contradice lo demás, claro. O sea, es perfectamente compatible la música actual con tener un conocimiento de músicas que nos vienen por tradición, o estar dispuesto a descubrir algo que no conoces. Yo creo que es una actitud. Eso es importante. Y esa actitud de estar, de aprender y de conocer es la que hace que al final pues vaya quedando pozo de todo. Efectivamente, quedando pozo, que eso es lo que tenemos que conseguir. Muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias, Pablo, un placer, y muy pendientes de todas las actividades que realizáis. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Nosotros continuamos y vamos a anunciar, porque ayer ya se hacía oficial esa fecha para la Millaza de Toro. Vuelve un año más a la ciudad de Doña Elvira, y ya conocemos que será el próximo 27 de septiembre, cuando las calles de Toro volverán a llenarse de emoción, velocidad y pasión por el atletismo, en un evento que promete superar todas las expectativas. Un circuito urbano vibrante, el calor del público y un cartel de primer nivel han hecho de esta prueba un referente nacional en la distancia de la milla, 1.609 metros. Se espera la presencia de grandes nombres del atletismo y una participación masiva en todas las categorías, desde los más pequeños hasta los máster. Las inscripciones estarán disponibles próximamente a través de la web y las redes sociales del evento. Pues el próximo 27 de septiembre también muy pendientes de esa Millaza Toro. Nosotros nos vamos unos instantes a publicidad, así que no se vayan, que todavía nos queda programa por delante y les esperamos en tan solo unos instantes. Continuamos en 8 Magazine en esta tarde de miércoles, y vamos a hablar de un mundo maravilloso, del mundo natural, de la naturaleza, de las plantas, de esos bichitos tan pequeños que también nos alegran y nos llenan de vida. Y qué mejor que hacerlo con una zamorana que es verdad que no está aquí en nuestra tierra, que por esos motivos por los que muchos jóvenes tienen que emprender un vuelo hacia otras ciudades se encuentra en Barcelona, pero ya la están viendo en sus pantallas. Nos acompaña Alba Núñez. Muy buenas tardes.
Hola Alba, buenas tardes. Un placer tenerte aquí porque eres bióloga, divulgadora botánica, tienes una página web que nos mostrarás y sobre todo nos contarás en tan solo unos detalles, pero sobre todo quieres inculcar ese amor por la naturaleza, ¿no? Sí, es un poco la finalidad de mi proyecto, el transmitir a la gente el amor por la naturaleza con todo lo que ello conlleva. Cuéntanos, a ti, ¿dónde te nace ese amor por la naturaleza? Yo creo que nací con el amor por la naturaleza puesto, sinceramente. Bueno, suelo comentar siempre que mis padres nos llevaban mucho al campo de una manera natural, o sea, era parte de nuestro día a día y yo creo que eso se te queda. Al final, pues adquieres ciertas costumbres cuando eres una niña y de mayor pues lo necesitas también. Yo salía mucho al campo de pequeña, lo he necesitado siempre y lo sigo necesitando ahora. Es como mi zona de bienestar total. De hecho, se dice que siempre el campo, la naturaleza, es como que nos recarga de energía, ¿no? Totalmente. Bueno, yo hablo por mí y por mucha gente con la que tengo contacto ahora a través de mi proyecto y yo creo que está bastante claro que sí, que estar en un entorno natural nos recarga de energía, nos genera bienestar, nos relaja. Es una buena terapia. Muy buena y muy barata también. Efectivamente. De hecho, además, fue como muy reconocido ese salir al campo, a la calle durante la pandemia, cuando estuvimos tanto tiempo encerrados, como que necesitábamos salir a tomar aire. Ahí es verdad que cambió mucho nuestro estilo de vida, todo el mundo necesitaba un jardín, ese amor por la naturaleza. ¿Se sigue manteniendo? Tú que trabajas mucho, sobre todo con esas personas vinculadas a la naturaleza, ¿lo notas? Sí, a ver, la pandemia fue un punto de inflexión clarísimo. O sea, tanto yo como compañeros míos que trabajan en el mismo sector, lo notamos mucho. Yo acababa de establecerme como emprendedora y bueno, por un lado, pues fue un poco, llegó la pandemia, los talleres presenciales y todas estas cosas que implicaban contacto pues claro, tuvieron que parar, pero por otro lado hubo un aumento de la demanda de la gente por las plantas y por la naturaleza. Y yo creo que, por sacarle algo bueno a aquellos momentos, sí que la gente se dio cuenta de lo que realmente necesita tener cierto contacto con la naturaleza en su día a día. Quizás hasta que no vivimos una situación así no somos conscientes de lo que lo necesitamos, pero sí, 2020, aquel momento fue clave. Te lanzaste a emprender un proyecto prometedor, arriesgado también, Verdópolis, pero yo creo que al final ha dado sus frutos y a ti te reconforta, ¿no? Sí, bueno, si no, no seguiría aquí. Verdópolis, como dices, fue un proyecto muy arriesgado, me tiré a la piscina porque aún hoy a veces me cuesta explicar a qué me dedico para que la gente me entienda. Pero bueno, la cosa va avanzando, va creciendo y aquí sigo y espero que dure mucho más también. Me gusta porque en esta página web, en Verdópolis, que tiene mucho más, porque es verdad que tú también haces talleres, conferencias, charlas, me gusta porque dices, mi misión y labor es que comprendamos lo que ocurre con las plantas que nos rodean. Al final es verdad que también tenemos que desterrar ese mito, que siempre existe, falso mito, de yo no me compro una planta, yo no quiero una planta porque es muy difícil cuidarla, ¿no? Pero al final es verdad que tampoco comprendemos esa labor que tenemos que hacer para ayudar a esa planta, ¿no? Claro, yo lo de se me mueren todas las plantas o se me mueren hasta los cactus son cosas que escucho prácticamente a diario, pero yo creo que si prestamos atención a cómo crecen las plantas en la naturaleza es muchísimo más fácil cuidar de ellas. Yo me metí mucho en el tema de cuidados de plantas porque es lo que la gente demandaba, aunque lo que realmente me gusta es la naturaleza. Y bueno, yo creo que quizá le prestamos poca atención a las plantas que nos rodean, ¿no? Bueno, las ignoramos un poco. Pero si abrimos los ojos, si somos capaces de detectar esos procesos que suceden en ellas, luego aplicar eso en casa para cuidar a nuestras plantas,
pues va a hacer que las cuidemos mucho mejor, de una manera mucho más intuitiva. Yo siempre comento que no hace falta aprenderse 14.000 datos de esta planta, hay que regarla no sé cuánto y hay que abonarla no sé cómo. Yo creo que por intuición y aplicando un poco de sentido común, podemos llegar a aprender a cuidar nuestras plantas. Darle la atención que merece, ¿no? Que es verdad que colocamos una planta y parece lo que decías, que se nos olvida en una esquina, y cuando ya vemos que no luce como queremos es cuando de verdad decimos, ay, pues igual la tenía que haber regado más, menos, haberle prestado esa atención. Claro, a ver, también es normal porque al final lo que no conocemos pues no sabemos hacerlo. Yo creo que sí que cuando empezamos con las plantas quizá hay que pasar por una fase de verlas feas, pero aprender de ello también y saber detectar el por qué se están poniendo así y sobre todo, pues repito, es muy útil compararlo con los procesos que tienen lugar en la naturaleza. En todos esos talleres que realizas, ¿cuál es la duda que más le asalta siempre a todas esas personas que participan? Pues mira, en los talleres sobre cuidados de plantas yo creo que la duda más recurrente es ¿cuánto hay que regar una planta? Es como el punto débil del asunto. Es verdad que en la naturaleza las plantas están en el suelo y bueno, ahí digamos que se apañan mejor, pero nosotros en casa las tenemos en macetas, las tenemos en unos recipientes, o sea, las tenemos en condiciones que no son las naturales. Entonces sí que, bueno, pues hay que prestar un poco más de atención al tema del riego, que quizá es lo que más se nos escapa. Y yo te diría que sobre todo, el problema mayor es que tendemos a regarlas de más, porque nos pensamos que cuidar una planta es regarla mucho, y para nada. O sea, yo creo que el mayor mal que sufren las plantas que tenemos en nuestras casas es que las regamos demasiado, porque equiparamos un poco riego con amor, ¿no? Ay, claro. Quiero mucho a esta planta y quiero que esté bien, la voy a regar un montón. Pues no, desde aquí os digo que si acaso hay que regarla un poco menos, así generalizando. Además me imagino que también influye mucho tenerla en un sitio con luz, en un sitio oscuro, depende si es en el exterior el clima, todo eso influye, ¿no? También hay que saber qué plantar. Sí, lo primero que hay que tener en cuenta, por supuesto, es qué plantas podemos tener en nuestra casa y qué plantas no podemos tener. Puede haber a lo mejor una planta que nos encante, pero las condiciones de nuestras casas no están adaptadas. El tema de la luz que has comentado es bastante clave porque nuestros interiores son bastante más oscuros de lo que nos pensamos. O sea, la luz que entra a través de una ventana no es la luz que la planta va a recibir en un exterior. Entonces, bueno, siempre tenemos que tender a ubicar nuestras plantas en los lugares más luminosos de nuestras casas. Eso es súper importante. Luego, si las queremos, perdón, si las queremos tener en exterior, pues por supuesto es clave. Si las queremos tener en exterior, por supuesto es clave que soporten las condiciones climáticas. Yo no tendría las mismas plantas en Zamora, en el exterior, claro, que aquí en Barcelona. Entonces, eso, lo primero es que nos informemos sobre las condiciones que necesita una planta y a ver si podemos tenerla o no. ¿Cuáles serían las plantas idóneas para, por ejemplo, un clima como el de Zamora, que vemos que tenemos mucho calor en verano, pero también mucho frío en invierno, con muchas heladas y nieblas? A ver, en Zamora podemos tener en exterior muchas menos plantas de las que yo tengo aquí. Nosotros necesitamos en Zamora, para interior podemos tener prácticamente lo mismo, ¿vale? O sea, digamos que en interior el factor limitante, como te decía, es la luz. Siempre que tengamos espacios más o menos luminosos, podemos tener plantas, las plantas que llamamos de interior, ¿no? Pero para exterior, pues en Zamora necesitaríamos plantas que estén adaptadas al clima. Yo suelo decir que es muy útil ir mirando por la calle, ir mirando los balcones, ir mirando qué plantas se cultivan en la ciudad. Pues esas plantas que veáis en vuestras ciudades, ya sea Zamora o cualquier sitio, son plantas que van a aguantar en vuestras casas también. Quizá parece así una cosa muy obvia, pero creo que no todo el mundo es consciente de esto y es muy útil. Claro. Al final es verdad que las personas que recurren a ese amor por la naturaleza también, yo creo que cada uno tendrán sus gustos, y muchas veces si te gusta una planta y quieres tenerla en casa o en tu ciudad,
sois vosotros los que le orientáis, asesoráis y le decís, no se va a conseguir que tenga una vida plena, ¿no? Sí, además yo creo que cada vez, bueno, hablo por mí y por compañeros con los que tengo mucho contacto, cada vez hacemos más hincapié en este tema. No te empeñes en tener una planta que no te va a sobrevivir. La típica frase de se me mueren hasta los cactus, ¿no? Un cactus en un interior que no tenga luz se te va a morir con mucha facilidad. Entonces es importante asesorar a la gente y hacerla entender que no puede tener cualquier planta, por mucho que le guste. Nos tenemos que adaptar a las plantas que pueden sobrevivir en nuestras casas. Además, también con Verdópolis, con ese proyecto, también tenéis como un club interno más íntimo para compartir todo lo que queréis aprender, pero también para muchas dudas, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre ese club. Sí, a ver, yo creo que la mayoría de la gente que me conoce por Instagram, que es donde soy más activa. Genero muchísimos contenidos para Instagram de manera gratuita, pero luego a nivel un poco más reducido está el Club Verdópolis, que es un espacio de membresía donde creo ya contenidos más elaborados, más lentamente también, donde doy asesoramiento. Y bueno, este sitio está abierto únicamente para suscriptores. Entonces es un poco también, al final, la gente, muchas de las personas que veis en redes sociales, pues por detrás tienen proyectos que son los que nos permiten vivir de esto, ¿no? O sea, al final necesitas, bueno, si quieres vivir de esto, pues necesitas hacerlo de alguna manera. En mi caso, una manera de hacerlo que también estuvo promovida por el tema de la pandemia, claro, es el Club Verdópolis. Es todo online, hay videotutoriales, hay también una parte de podcast y bueno, pues eso es parte de lo que me permite vivir de Verdópolis. Claro, sacarle una rentabilidad. Exacto. Alba, hemos visto tu Instagram, es una auténtica maravilla los vídeos, esos tonos, esos colores, también como palpas y haces que nosotros podamos disfrutar y sentirnos casi prácticamente con esos pequeños bichitos o con esas plantas, flores. Es una auténtica maravilla, de verdad. Te esperamos en Zamora para que vengas a este plato cuando pases por aquí presencialmente y muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a vosotros y por supuesto me pasaré por allí en breve. Aquí te esperemos. Gracias, Alba. Pues ya lo han visto, una forma maravillosa de acercarse a la naturaleza, de enamorarse de ella, como le pasó a nuestra zamorana en la diáspora, a Alba Núñez. Nosotros nos vamos unos instantes a publicidad, pero no se vayan, que todavía nos quedan unos minutos por delante y les tenemos mucho que contar, así que en tan solo unos instantes aquí volvemos. Continuamos en esta tarde de miércoles en 8 Magazine y vamos a divertirnos de la mano de las matemáticas. Sí, han escuchado bien, las matemáticas también pueden ser divertidas. Parece que es una de las asignaturas que más cuesta a los alumnos. Pero en Zamora este domingo llevaron a cabo una actividad con juegos creativos, juegos de estrategia para captar la atención y quitar sobre todo el miedo a padres y alumnos. Nosotros hablábamos con la presidenta de la sección provincial de la Asociación Castellano y Leonesa de Matemáticas y nos contaba todo esto. Las matemáticas son una de las asignaturas más temidas y que más rechazo sufren por parte de los estudiantes. Por eso, en este domingo se quieren sacar a la calle de una forma creativa, con estrategias, pero también con muchísimos juegos. Quieren llegar a los más pequeños para que entre todos hagamos de las matemáticas una asignatura más divertida. Un poquito esta iniciativa, porque es verdad que siempre ha habido como ese cierto rechazo, parece, o ese cierto temor por los alumnos, sobre todo los más pequeños, a las matemáticas, y también se busca con actividades como esta acercarlas de una forma más divertida, ¿no? Sí, ese es uno de los objetivos. Desde la asociación lo que queremos es eso, hacer divulgación de las matemáticas
para que sean más cercanas, para que todo el mundo, pero desde educación infantil hasta adultos, puedan observar que las matemáticas se pueden ver de otra manera, que están presentes en todas las facetas de la vida y que nos ayudan mucho. Al final es verdad que utilizamos las matemáticas casi sin darnos cuenta en nuestro día a día. En el día a día para todo, absolutamente para todo. Pues desde que comienza la mañana y suena el despertador ya tiene unos números, y absolutamente todo. Hacemos la comida, todo el mundo cuando hace la comida en realidad está utilizando las matemáticas en las recetas de cocina y son cosas en las que uno lo hace de manera habitual y no nos damos cuenta. ¿Qué juegos hemos visto que tenéis aquí desplegados? Pues tenemos una serie de juegos de estrategia que con ellas lo que nos ayudan es a trabajar el razonamiento matemático, la creatividad, el pensamiento crítico, y en esa serie de juegos de estrategia pues los hay para todas las edades, desde pequeños hasta adultos. Tenemos un taller de pintar para pequeños que está gustando mucho porque pintan sobre plantillas, pero esas plantillas después se mueven y se desplazan y el dibujo tiene continuidad, entonces tendría una continuidad hasta el infinito y es una manera de ver que eso no termina nunca, mientras el concepto de infinito para infantil desde luego no se trabaja como tal. Y luego tenemos también talleres de construcción. Hacen construcciones de cuerpos geométricos y una construcción de mosaicos, que esas tenemos las piezas en goma eva, las pueden pegar sobre un papel, cartulina o incluso goma eva y después por detrás les ponemos un imán y se lo llevan, que es para un imán para la cocina, por ejemplo. ¿Notáis que poquito a poco con estas actividades, sacando las matemáticas a la calle, se va quitando ese miedo? Pues sí, porque sí que notamos que cada año viene más gente y que nos preguntan ¿qué tenéis nuevo este año? Porque todos los años procuramos tener alguna cosita nueva. De hecho, este año lo que hemos puesto nuevo es un taller de cola, porque como hemos colaborado con la UNED en la exposición que trajeron a la Alhóndiga, hemos añadido un taller de cola que también está gustando mucho. Al final también muchas veces los niños le tienen miedo por parte de los padres, porque parece que si a los padres se les han dado mal cuando estudiaban, ahora se lo transmiten a los niños y nada que ver, no es un fallo y un error. Sí, se lo transmiten y se lo justifican sobre todo, porque es verdad que cuando alguien llega y dice es que se me dan mal las matemáticas, bueno, no pasa nada, que a nosotros también, y no, se me dan mal las matemáticas. Es que de verdad que hay edades en las que no se pueden dar las matemáticas mal, tienen que gustar incluso, sí, seguro. Y además, yo lo digo siempre cuando resuelves algo, pues esa satisfacción que sientes, eso es lo que hay que transmitirle. Y todos son capaces de resolver algo y todos sienten esa satisfacción. Y hay que conseguir que se animen, sobre todo siempre, cuando estén resolviendo algo, que digan, bueno, pues por este camino no puedo, pero no lo dejo, voy a intentarlo por otro camino. Eso es lo que nosotros queremos un poco transmitir siempre. Has sido una de las galardonadas, de las premiadas. ¿Te pensabas en algún momento ganar un premio? No. ¿Qué ha supuesto para ti? Sorpresa total, ¿no? Sí. Dinos en qué consistía tu trabajo. O sea, yo tenía que representar algo de Zamora con las matemáticas, con figuras geométricas. Entonces he representado el peromato de Zamora visto desde una perspectiva de ojo de pez. ¿Cuál es tu instituto, tu colegio? Y es Fuentesauco. O sea, al final está guay recibir un premio así porque se premia la creatividad, pero además también junto con las matemáticas. ¿A ti te gustan las matemáticas? A ver, no es mi favorito, pero sí. Se habla mucho de que existe cierto rechazo a las matemáticas que nos dan miedo. Yo hablo en primera persona, que a mí también me daban miedo, pero es verdad que ahora viendo todos los juegos que hay y la creatividad, parece que pueden ser divertidas. Sí, es verdad, pueden llegar a muchas cosas. O sea, y al final las utilizamos día a día para todo, prácticamente. Sí. ¿Encantada con el premio? Sí, mucho. ¿Animarías a los demás a que participen en todos estos premios? Sí, porque si ganas, pues eso que te llevas, y si pierdes, pues algo que has hecho y te has divertido. Bueno, pues aquí en esta mesa que han puesto estamos haciendo un mosaico.
con figuras geométricas que tienen recortables de hexágonos, cuadrados y triángulos, y los vamos pegando aquí hasta completar un trocito del plano, como si dijéramos, y luego me parece que estas chicas que son ayudantes pues tienen ahí un trocito de imán que lo pegaremos por detrás y nos llevamos un imán de un mosaico para colocar en la nevera de casa y acordarnos del Día de las Matemáticas. Es una bonita forma de aprender matemáticas que parece que siempre hay cierto rechazo y temor por parte de los niños, ¿no? Siempre lo hay, pero yo creo que, bueno, involucrándole en actividades como estas, pues ya ves que desde bien pequeñitos van haciéndose pues a las formas, de momento a las formas, y yo creo que se lo pasan muy bien. Pues estamos intentando hacer un cubo con estas figuras, estas pequeñas figuras, estamos intentando hacer un cubo de estas figuritas. La cosa es que lo acabamos de hacer y ahora lo estamos volviendo a hacer con él delante para explicárselo. Es una forma también de aprender matemáticas que parece que siempre nos cuesta un poquito más en el aula, ¿no? Claro, así hacemos las figuras y vemos también el 3D, que se suele llamar, para ver las dimensiones de las cosas. Una forma también para aprender jugando, que es divertida, ¿no? Claro, claro. Esa también es parte del proyecto que queremos hacer aquí. No me digan que no había actividades y juegos diferentes, creativos y además muy divertidos para todos. Los alumnos, los pequeños, pero también los padres se divirtieron de lo lindo este domingo por la mañana en el claustro del Colegio Universitario. Y continuamos dándoles más planes que tienen que visitar, porque una exposición en la Plaza de la Marina rememora la vida del científico Nikola Tesla. Se trata de una muestra realizada por la Fundación La Caixa sobre el visionario ingeniero que inventó el motor de inducción, desarrolló la corriente alterna y la transmisión inalámbrica. Estas son solo algunas de las cerca de 300 patentes de Tesla. Va a estar disponible hasta el próximo 1 de mayo y pretende inspirar a los zamoranos, sobre todo a los más pequeños. Experimentos con energía inalámbrica allanaron el camino para tecnologías como la transmisión de datos sin cables y la carga inalámbrica de dispositivos electrónicos. Y es así, a través de réplicas, fotografías, módulos interactivos, que nos vamos a sumergir en el mundo de Tesla y vamos a descubrir cómo sus ideas continúan inspirando a científicos, a inventores y visionarios en todo el mundo. No solo es una oportunidad para rendir homenaje a la genialidad de Nikola Tesla, sino también para reflexionar sobre el impacto duradero que sus innovaciones han tenido en nuestra sociedad moderna. Una exposición que ya pueden visitar en la Plaza de la Marina y que estará disponible hasta el próximo 1 de mayo. Y ahora, como cada tarde, llega el momento de viajar por la provincia con La Provincia al Día. La Provincia al Día. Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. La Diputación de Zamora invertirá casi 2,2 millones de euros para construir 2 nuevos puentes que sustituirán a los que conectan Santa Marta de Tera y Santa Croya. El proyecto ya está listo y se espera poder adjudicarlo este año para ejecutar la obra durante 2026. Permitirán tener 2 nuevos viaductos que prácticamente triplicarán la anchura de los actuales. También tendrán más altura. Se consigue así mejorar la comunicación en la zona y evitar todos los problemas ocasionados por las crecidas del río.
Y continuamos hablando de más infraestructuras también para mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en los municipios de la provincia. Y es que la Diputación contará con una decena de vehículos nuevos para las labores de prevención de incendios que se desarrollarán en diferentes puntos de la provincia. También maquinaria como motosierras, desbrozadoras y equipos de protección para los trabajadores de las cuadrillas que se contratarán a través del programa Montel, que subvenciona la Junta en global con 1,5 millones de euros. Vehículos especializados para trabajar en la prevención de incendios, entre los que destaca un bulldozer que llegará en breve, además de maquinaria y equipos de protección individual. Es el equipamiento aportado a la Diputación por la Junta para trabajar en la prevención de incendios. El Montel, un programa que supone la contratación de personas desempleadas para desempeñar trabajos en el ámbito forestal, en el ámbito rural. Este programa Montel Seguro precisamente complementa a ese otro programa de forma que esos trabajos, esos trabajadores realicen las funciones en condiciones de seguridad, a través del suministro, por ejemplo, de estos vehículos o de maquinaria o de EPIs, y son dos programas que se complementan perfectamente. Esta dotación ahorrará gastos a la Diputación en el alquiler de este tipo de maquinaria especializada. La Junta suma 1,5 millones de euros en una inversión global que permitirá también contratar 9 cuadrillas formadas por 45 personas para trabajar en distintas zonas de la provincia. Fundamentalmente esas cuadrillas van a estar montadas en las zonas que más peligro tienen de la provincia, que son las zonas que tiene declaradas la Junta como máximo riesgo de incendio, que son las comarcas de Sanabria-Carballeda, la comarca de Aliste y la comarca de Sayago, prestándole un servicio importante a los pueblos de la provincia en esas labores de prestación de días de trabajo para limpiar esos perímetros de poblaciones. Son contratos que tendrán una duración de 6 meses y que está previsto que puedan estar operativos en las primeras semanas de mayo. La provincia al día. Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. Y continuamos con más noticias que tienen que ver con el mundo de la cultura, porque este viernes llega y visita Zamora la infanta Elena de Borbón. El motivo, acudir a la cita que tenía pendiente con la Asociación Internacional de Tauromaquia. Cuando se celebró el primer encuentro internacional de capellanes y sacerdotes taurinos en Zamora, la infanta aceptó la presidencia del Comité de Honor, pero no pudo estar presente. Ahora ha señalado que visita Zamora para recibir el documento de conclusiones de tal evento. El acto de entrega tendrá lugar este viernes en la Diputación Provincial. Y en esta casa, la 8 Zamora, y también seguro que en las casas de todos los zamoranos, ya ha comenzado desde que comenzó la Cuaresma esa cuenta atrás para disfrutar de nuestra Semana Santa. Ya lo saben, queda muy poquito, todo está prácticamente preparado al 100% y es que tan solo faltan 22 días. Muy poquito queda para disfrutar de nuestra pasión y también para esos momentos de devoción o esos momentos también de reencuentros. Nosotros, así, con esta cuenta atrás, llegamos a los últimos minutos de este programa y nos despedimos con imágenes e invitándoles a una nueva exposición. Esta que van a ver a continuación tiene como hilo conductor las capas. Unas capas que nos van a mostrar un camino entre Portugal y también Zamora. Nos Deiki y Vos Dai estará disponible en la Fundación Afonso Enríquez hasta el próximo 21 de marzo. Queda muy poquito tiempo para disfrutar de esta bonita exposición. Nosotros volvemos la próxima semana, el martes, con mucho más ocio, entretenimiento y cultura. Les esperamos. Disfruten de la semana.